más al libro de Efesios. Leemos nuestro texto clave ahí y luego vamos a nuestro texto en el capítulo 5. En el capítulo 3, versículo 21, nos dice el texto clave: a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la Iglesia, y esto solamente puede ser en Cristo Jesús, y no es solamente en este tiempo terrenal, sino que es por todas las edades, por los siglos de los siglos, y que así sea en nuestra vida, que así sea en la Iglesia de Cristo, que solamente Él sea glorificado. No haya exaltación de hombre, no ni reconocimiento de hombre, sino que el único que sea exaltado siempre sea Cristo, que lo único que produzca alabanza sea el carácter de Cristo. Ese es el propósito de la Iglesia, es el propósito de nuestra salvación, que se lo vea a Él y que se lo exalte a Él, que su nombre sea como es, grande entre todas las naciones, de donde sale el sol hasta donde se pone. Esa es nuestra tarea, hermano, y por eso, como dice Salmo 19, también su voz ha salido por toda la tierra para proclamar esto a través de su Iglesia, a través de sus hijos, que manifiestan su gloria. Entonces, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y estamos en nuestro texto, en el capítulo 5, y ahí empezamos a ver los versículos 18 al 20. Hace ya, creo que 3 domingos, ¿no? Tuvimos 2 domingos diferentes, y habíamos visto la primera parte de los integrantes de la Iglesia son plenos, y leímos los versículos 18 al 20, que dicen así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este va a ser nuestro texto, hermano, el mismo tema. Los integrantes de la Iglesia son plenos, y vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para esto. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por la obra de Cristo. Gracias, Señor, por Jesús, porque Él hizo posible lo que era imposible para nosotros. Por su obra quitaste el pecado del medio y nos reconciliaste contigo. Y hoy podemos acudir a ti libremente, con confianza de que nos recibes, nos escuchas, con la certeza de que conoces todas nuestras necesidades y que conoces nuestro corazón aún mejor que nosotros. Sabes lo que necesitamos, ves los pecados que nosotros no vemos, y sabes también cómo tratar con ellos a través de tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de filo. Gracias, Señor, por esa obra que haces a través de tu Espíritu y de tu palabra. Y, Señor, te ruego que sea una obra eficaz en nosotros, que se vea en nosotros la eficacia de la gracia, cómo ha transformado nuestra vida, y cómo nuestra vida pasó a ser una vida de arrepentimiento continuo, donde podemos ver nuestro pecado, confesarlo, apartarnos y depender únicamente de tu gracia, Señor. Gracias por este tiempo con tu Iglesia, por cada uno de mis hermanos. Te ruego que edifiques a tu Iglesia, que nos lleves a ver más y más a Cristo, que podamos descansar en Él, en su obra. El Espíritu Santo nos fortalezca y nos ayude a ver nuestra propia vida y a ver cómo agradarte y darte la gloria. Mi Padre, te ruego que salves a los que no te conocen, que tu Evangelio llegue a ellos con poder y que nos traiga de la muerte a la vida, para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que en este tiempo me libres de mí mismo para poder compartir fielmente tu palabra y seguir la guía del Espíritu. Y así, Señor, se logre tu propósito y que tu palabra no vuelva vacía. Gracias por este tiempo, Señor. Díselo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, como veíamos en nuestro texto clave, en la búsqueda de que a Él sea gloria en la Iglesia, viviendo como imitadores de Dios, y es lindo cuando uno va leyendo el libro, en este caso Efesios, y lo va leyendo una y otra vez, y se va acostumbrando al lenguaje del libro, a lo que está escrito, y empieza a ver esa unidad en todo el libro, como se empieza con un propósito y se va desarrollando y se va poniendo
sobre los cimientos, se van agregando los ladrillos y se va levantando la casa. Entonces, ese desarrollo lo vemos aquí, empezando desde Dios mismo, hasta llevarnos a cómo eso tiene que influir en nuestra vida, cómo eso cambia, transforma nuestra vida, nuestro modo de pensar. Entonces, una vez que uno está ahí, ya va viendo cómo cada una de las palabras dichas anteriormente van cobrando sentido, ¿no? Y cómo una está plenamente unida con la otra. Entonces, uno dice, bueno, nuestro texto clave dice, a Él sea gloria en la iglesia. Cuando va viendo el desarrollo, nos dice y nos llama a ser imitadores de Dios, a vivir como Dios, a vivir como hijos amados y hacer lo que Él hizo, poner nuestras pisadas en las pisadas de nuestro Maestro, viviendo como imitadores de Dios, y somos llamados a cuidar con diligencia nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Como dice Pedro también, sed santos, como yo soy santo. También nos llaman a ser santos en toda nuestra manera de vivir, y que si invocamos por Padre a Dios, entonces debemos vivir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, conducirnos en temor de ofender a Dios, el temor de pisotear la sangre de Cristo, y así eso tiene que influenciar nuestra conducta hasta llevarnos a ser santos, hasta llevarnos a ser cada día más y más como Él es, porque así como Él es, nosotros somos en el mundo, y eso es por medio de la fe, que es lo que nos da la victoria sobre el mundo. Entonces, somos llamados a cuidar con diligencia nuestra conducta, andando con sabiduría, aprovechando las oportunidades que Dios nos da para hacer luz. Entonces, eso es algo que Dios nos revela y dice, mirá, las cosas que pasan no son casualidad. Las cosas que pasan en tu vida no pasaron porque, bueno, pasó esto justo, se alinearon los planetas y, bueno, tenía que pasar esto. No, son oportunidades que el Señor nos da, que Él preparó de antemano, son las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es lo que Él trazó para poner en nuestro camino esa senda en la cual nosotros le vamos a dar la gloria a Él. En esa senda en la cual la iglesia le da la gloria a Dios por medio de la obra de Cristo. Entonces, esas cosas que van ocurriendo, según Dios nos lo va revelando, es para que nosotros aprovechemos el tiempo, aprovechemos cada oportunidad para dar testimonio del carácter de Cristo, para dar testimonio de la gloria de Dios. Entonces ya no vemos la vida como la veíamos antes, sino que ahora la vemos con ese propósito eterno, la vemos con el amor que nosotros vemos a Cristo, con el amor que vemos en su obra, y cómo ese amor que Él nos mostró nos constriñe y nos empuja a vivir como Él vivió. Entonces, cuando pasa algo, ya no estamos reaccionando como reaccionábamos antes. ¿Por qué? Porque vemos que algo pasó y sabemos que Dios lo preparó así. Entonces, en ese momento, en lugar de reaccionar como reaccionaríamos, oramos y decimos, Señor, dame sabiduría para hacer lo que te agrade, para tratar esta circunstancia, esta situación, esta aflicción, esta prueba, esta tribulación, esta alegría, este gozo, lo que fuera, de una forma que traiga gloria a tu nombre. Ayúdame a aprovechar el tiempo, todas las oportunidades que Dios nos da de ser luz en medio de las tinieblas, siendo entendidos, como nos dice el pasaje, en la voluntad de Dios, y así ponerla por obra. Entonces, a eso nos llama, ser entendidos, no ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. De eso se trata nuestra vida, de ver la situación y entender, en base a la Escritura, en base a la palabra, como ya estuvimos viendo, cuál es la voluntad de Dios, la forma de proceder de Cristo para esa situación. Eso es a lo que se nos llama. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar con mucha diligencia. Somos llamados a mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mis hermanos, está revelada en la Escritura, y solamente en la Escritura. No hay otra revelación. ¿Quiere que Dios le hable? Tome la Biblia. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Tome la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios revelada. Ahí está el carácter de Cristo, el carácter de su obra. Ahí está su ejemplo para que nosotros vivamos como Él vivió. Solamente en la Escritura. Y la Escritura, mis hermanos, es suficiente. Es suficiente para preparar enteramente al hombre de Dios para toda buena obra. La Escritura es suficiente. Si usted solamente tiene la Biblia, si usted solamente tiene las Sagradas Escrituras, tiene todo lo necesario
para estar preparados para cada buena obra que Dios nos ha dado. Y si a eso usted le añade que Dios nos ha dado su Espíritu, y por eso podemos ver la palabra, nos ha dado la oración para que lleguemos a Él y le pidamos sabiduría, nos ha dado la iglesia que Él estableció como medio de gracia para prepararnos para la obra del ministerio, y vemos todas esas cosas, entonces tenemos todo lo necesario. Esos son los medios de gracia que Dios ha provisto para que esto sea realidad, para que esto se lleve a cabo. Para esto, mis hermanos, nuestra vida debe estar edificada sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre el fundamento firme y estable que permanece para siempre. La palabra de Dios no va a cambiar. Si usted hace lo que la palabra de Dios dice, eso tiene valor eterno, porque eso no va a cambiar. Es lo único estable. Cuando todo esto conmovible se venga abajo, sea los elementos ardiendo sean desechos, lo único que va a quedar es el reino inconmovible, y es ese reino que nos describe la palabra de Dios, que está escrita en los cielos para siempre, mis hermanos. Por eso cuando hacemos lo que la palabra dice, estamos haciendo las cosas que son de valor eterno. Cuando estamos haciendo las cosas como Dios manda y con el propósito de honrarlo a Él, estamos haciendo las cosas de valor eterno. Es el momento en el que estamos haciendo tesoros en el cielo, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. De esa manera. Entonces, si nos fundamentamos así en la palabra, ese cimiento firme, estable, entonces sobre ese cimiento firme, estable vamos edificando nuestra vida, entonces eso va a resistir toda prueba, toda tribulación, toda angustia, toda aflicción que nosotros podamos pasar, toda tormenta que venga, la vamos a resistir porque nuestra vida está apoyada en la palabra. No en nosotros, no en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra propia prudencia, sino en la palabra. Y de eso se trata este pasaje. Debemos estar llenos, hermanos, de la palabra de Dios. La palabra debe morar en abundancia en nosotros y desbordar de nosotros en exhortación y enseñanza hacia los demás, en gozo y en gratitud hacia Dios, en bondad, en justicia y verdad, como es el fruto del Espíritu Santo que vimos aquí en el capítulo 5, versículo 9. Tiene que desbordar de nosotros. Pero ¿cómo va a salir lo que no está dentro? ¿Cómo va a salir de nosotros en esas situaciones difíciles, en esas situaciones repentinas? ¿Cómo va a salir eso de nosotros si no mora en nosotros? Y no estoy hablando de un trato intelectual con la palabra donde uno tiene mucha información acumulada, sino cuando la palabra se hace vida en uno y cuando uno la practica con el propósito de glorificar a Dios. De eso se trata. De eso se trata. No solamente de recordar un montón de textos de memoria. Si usted recuerda los textos de memoria, por ejemplo, si usted recuerda un texto que dice, airaos pero no pequéis, como dice el capítulo 4, o un texto de Proverbios que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y usted lo recuerda, lo tiene de memoria y lo puede decir al pie de la letra, puede decir la cita, puede decir todo. Recuerda el versículo. Pero cuando llega el momento del conflicto, lo primero que hace es enojarse, gritar y tratar mal al otro, usted no conoce la palabra. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia real. Entonces usted tiene un conocimiento intelectual de la palabra, pero no ha visto a Dios cara a cara. No está tratando con Él. A usted no le importa a Dios. Ese es el punto. Porque en ese momento, en vez de pensar que Él dio a su Hijo para que muera por usted en la cruz y para que pague por ese pecado y para que le dé el Espíritu Santo y le dé fortaleza y sabiduría para hacer su voluntad, en ese momento usted está pensando en usted mismo. Está pensando en usted, en su honor, en cómo se siente, en los problemas que usted tiene, y entonces reacciona como reacciona. Ahora somos llamados de esa vida a una vida de santidad. Somos llamados de ese tipo de respuesta a ver el ejemplo de Cristo, que cuando lo maldecían, no respondía con maldición, sino comentaba la cosa que juzga justamente. Y es más, oraba por los transgresores, oraba por el que se le venía encima, vamos a decirlo así. Señor, esto no se encuentra este pecado. No sabe lo que hace, no sabe lo que hace. Entonces piensa en el otro antes que en uno, para la gloria de Dios. Es el sentir de Cristo y es el sentir que tiene que estar en nosotros. Entonces, cuando hablamos del conocimiento de la palabra, hablamos de ese tipo de conocimiento. Ese es el conocimiento real, el verdadero. Cuando la palabra se ha hecho carne en nosotros y cuando la palabra ya es nuestro pensamiento de tal forma que domina nuestras acciones. Eso es el conocimiento de la palabra. Eso es estar poniendo por obra la voluntad de Dios. No repetir el versículo de memoria. Repetir
repetir versículos de memoria lo puede hacer cualquiera, hasta un incrédulo. Un incrédulo puede estudiar la palabra y tener un montón de información y hasta puede llegar a preparar buenos sermones. Puede llegar hasta ser pastor de la iglesia. De hecho, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y para eso hay que hacer carrera, ¿verdad? Hay que hacer carrera en el mundo cristiano y se llega a la posición. ¿Y de qué sirve? Esas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esas cosas no nos frenan de pecar, no tienen poder alguno. Son solamente jactancia externa, son solamente religión. Y no estamos hablando de eso. Sino que estamos hablando de la vida en Cristo. De la vida en Cristo. De que Él sea nuestro Señor, de que Él sea nuestra mente, de que sus palabras sean nuestras palabras. Porque cuando Él hablaba, no hablaba sus palabras, hablaba las palabras del Padre. Cuando Él hacía las obras, no hacía sus obras, hacía las obras del Padre. Y nosotros debemos vivir de la misma forma. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Ve que no se trata de nosotros? Se trata de Él. De que a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. De eso se trata. De eso es de lo que estamos hablando. Y Dios no solamente nos dice lo que Él espera de nosotros y nos muestra estos contrastes, sino que también nos dice cómo hacerlo. Y nos da el poder para hacerlo. Conocer toda la dimensión del amor de Dios, mis hermanos, del amor de Cristo, revelado únicamente en la palabra, nos llevará a ser llenos de toda la plenitud de Dios, como vimos en Efesios capítulo 3. Solamente conocer el amor de Cristo, o sea, conocerlo a Él, conocer su vida, conocer su obra, conocer los detalles de su sacrificio, el cumplimiento de las promesas, ese amor eterno con el que Él nos ha amado. Solamente conocer eso, y vuelvo al conocimiento verdadero, al conocimiento que cambia la vida, al conocimiento que cambia la forma de pensar, no al hecho de conocer muchos datos acerca de la vida de Cristo. Son dos cosas diferentes, hermano. Y nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Esto es algo muy íntimo. Yo no lo puedo ver esto en nadie. Yo puedo ver apenas mi corazón. Yo sé que a veces sé lo que la palabra dice y sé que no tengo la fuerza para hacerlo. Cuando estoy en la situación, sé lo que la palabra dice y veo otra ley en mis miembros que me lleva al pecado, como dice Pablo en Romanos 7. Y es ahí donde soy confrontado con mi pecado. Es ahí donde soy confrontado con que no está reinando Cristo en mi vida. No es su palabra. Sí, la conozco la palabra, la sé de memoria, pero no la puedo poner por obra. Ahí es donde está el problema. Esa es la cuestión que estamos tratando acá, mis hermanos. Y esa es la ayuda que Dios nos da. Entonces, conocer toda la dimensión del amor de Dios, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, para andar como Él anduvo, y entonces cuando seamos sacudidos, su carácter desbordará de nosotros. Cuando viene un momento difícil en la vida, o un momento muy alegre, cuando somos sacudidos, lo que desborda de nosotros, eso es lo que somos. Una vez ya lo hemos compartido, pero de lo que está lleno el vaso, de lo que el vaso está lleno, cuando usted le pega, lo que cae es lo que hay adentro. No es que usted le va a pegar al vaso y va a caer algo que está afuera, no, va a caer lo que está adentro. El vaso está lleno, lo golpeo, va a caer lo que está adentro. Y ese vaso somos nosotros, hermano. Y de lo que nosotros estemos llenos es lo que va a salir en ese momento difícil. La reacción, la espontaneidad, eso es lo que estamos llenos. Eso es lo que estamos llenos. Ahora, hermanos, esto es imposible para nosotros sin la operación del Espíritu Santo, sin su sabiduría, sin su poder. Son palabras que Pablo usa en el capítulo 1, en el capítulo 3. No hay forma de ponerlo por obra por nosotros mismos. Es Él morando en nosotros. Toma de lo que es de Cristo, o sea, lo que es su palabra. El Espíritu Santo toma lo que es de Cristo, ¿se acuerdan de la promesa? Él tomará de lo que es mío y os lo hará saber. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Toma la palabra de Cristo, toma la palabra de Dios, por la cual el Padre hoy nos habla a nosotros. En otro tiempo habló por profeta, de otras maneras, pero hoy nos habla por el Hijo. El Hijo es el Verbo encarnado, el Hijo es la palabra. Toma la palabra revelada y trata con nosotros. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos la recuerda y según la operación del poder de su fuerza, capítulo 1, fíjese.
capítulo 1, versículo 17, dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de la victoria eterna de Cristo, del poder de Cristo, de la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Y dice, ese poder mora en nosotros. Y la operación de ese poder es lo que hace posible que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios. Por eso no debemos contristar al Espíritu Santo. Por eso no debemos apagar al Espíritu Santo. Sino que debemos alimentarlo con la palabra. Nuestra vida tiene que estar alimentada con la palabra. Lo que usted le dé más tiempo en su vida es lo que va a hacer. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Somos fortalecidos por el mismo poder del Espíritu Santo en el hombre interior, en la nueva criatura, formada según Dios creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad, como dice el capítulo 4. Pero en el 3, fíjese, cuando Pablo ora por los hermanos, en el capítulo 3, versículo 14, dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, texto que ya vimos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que le está pidiendo él a Dios por los hermanos? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Entonces el ruego, fíjese, de un hermano por otro hermano, es que Dios le dé sabiduría, como dice acá, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. El exterior se va desgastando cada día, ¿verdad? Pero el interior se renueva de día en día, porque el poder del Espíritu Santo obra y opera en nuestro favor. Esa es la única forma de poner por obra la palabra de Dios, es la única forma de llevar a cabo la voluntad de Dios y darle la gloria a Dios. Y para eso murió Cristo, para eso triunfó en la cruz del Calvario, para eso exhibió públicamente su victoria sobre todas las potestades, para eso sufrió el castigo de nuestra maldad, quitando el pecado del medio. Para eso murió bajo la ira de Dios, pagando por todo nuestro pecado y nos redimió. Para eso nos compró para sí. Y sabemos que nos compró para sí, porque no solamente murió y fue sepultado, sino que al tercer día resucitó. Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Entonces, cuando Él se levantó de los muertos, en la prueba de que hay un juicio por el pecado, de que Cristo llevó ese juicio en la cruz del Calvario, y que por su justicia Dios lo levantó de los muertos para que Él sea el que justifique a todos los que ponen su fe en esa obra redentora de Cristo. Y por la fe en esa obra redentora, como Él, después de resucitar, ascendió y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, envió el Espíritu Santo para que more en nosotros y podamos vivir la vida cristiana. Es la obra de Cristo, no somos nosotros. Acá no hay ninguno que sea mejor cristiano que el otro. Y si alguna vez cruza ese pensamiento por su cabeza, deséchelo, porque está respondiendo al orgullo que hay en nuestro corazón. Ninguno de nosotros puede ser mejor cristiano que el otro. En algunos momentos podemos hacer las cosas que son agradables delante de Dios, podemos hacerlas con más asiduidad, pero sigue habiendo pecado en nosotros. No somos mejores que el otro. Y si en algo estamos andando bien, la gloria sea para Él. Porque es Él el que nos hace aptos para toda obra buena, siendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, para la gloria del Padre. La gloria sea para Él, la gloria sea para Cristo. De eso se trata, mis hermanos. No se trata de logros personales, ni de jactancia personal, ni de laureles personales. Se trata de que la gloria es para Él. Entonces, somos fortalecidos en el hombre interior por ese Espíritu, y según el poder que actúa en nosotros, le damos la gloria. Lo que dicen los versículos 20 y 21 del capítulo 3 mismo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,
tercera vez en el libro que se habla del poder que actúa en nosotros, relacionado con el poder de Cristo en su obra, en su victoria, en su resurrección, ese poder que fortalece el hombre interior, y según ese poder que actúa en nosotros, Dios hace la obra. Por eso dice enseguida el versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Es por su poder. ¿Para quién es la gloria, mis hermanos? Para Él. No es gloria para nosotros en nada lo que podamos hacer. Si nosotros hacemos las cosas como si fuera, recuerdan que hemos hablado de esto, una lista de cosas que tenemos que cumplir, ¿verdad? Leo la Biblia, ting, oro, ting, me congrego, ting, no digo malas palabras, ting, y así, y es como, entonces soy un buen cristiano. No olvídese, no se trata de eso, eso es pura religión. Eso es pura religión. Y no hay jactancia en eso, porque ¿qué mérito tiene ir a la iglesia? ¿Cuál sería el mérito por ir a la iglesia? O por leer la Biblia. Es como que uno dijera, bueno, quiero tener mérito porque estoy comiendo. ¿Qué mérito hay en comer? Es una necesidad, ¿verdad? No, quiero que hoy me aplaudan porque salí vestido a la calle. No se viste. ¿Me explico? No hay mérito. No hay mérito. Entonces, nosotros tenemos que vestirnos de Jesucristo. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra, que son las cosas. ¿Qué mérito hay en eso? Es la vida. Es una forma de gratitud a Dios. Así es como nosotros debemos vivir, hermano. Por eso Dios nos revela los medios que Él estableció para nuestra preparación, nos instruye en cómo hacerlo y nos dice que es posible a través de la llenura del Espíritu. Por eso, hermanos, en este listado de contrastes que vimos en el mensaje anterior, los contrastes que hay en el capítulo 4, en el capítulo 5, diciendo la mentira, la verdad, el enojo, la santa indignación, el hurto y el trabajo con la generosidad, el hurto y el egoísmo, el trabajo con la generosidad, etcétera, etcétera, la luz con las tinieblas, ¿verdad? Y todas las cosas que ya hemos mencionado, sabiduría con la necedad y más. En este listado de contrastes, él apela a una figura bien conocida para contraponer los efectos y los resultados de uno y del otro. Dice, no se embriaguen, o sea, no se llenen con vino, llénense con el Espíritu. Eso es lo que dice el texto 18. No os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Ahora, como ya vimos, este pasaje, mis hermanos, no es simplemente y solamente una restricción al consumo de bebidas alcohólicas o bebidas tóxicas que llevan a la disolución, sino que lo importante en este pasaje es lo que esto representa. Si no, parecería una locura, en medio de todas las cosas que se vienen diciendo, de repente se dice, no se embriaguéis con vino. Si no se venía hablando de eso. Entonces, ¿de qué se venía hablando? De las cosas que llenan nuestra vida. De la forma en que nos conducimos. De eso se viene hablando. Y eso es lo que representa esta imagen del vino. Esas cosas que llenan nuestra vida producen los efectos que produce el vino. Nos llevan a una vida disoluta, a una vida que no es acorde a la voluntad de Dios, cuando otras cosas que no es el Espíritu Santo llenan nuestras vidas. Acompáñame por un momento a Proverbios 23. Uno mira Proverbios 23 y parece que estuviera hablando solamente de los borrachos. Es como uno toma esta parte del texto y dice, esto no es para mí, yo nunca tomé en mi vida. Entonces, esta porción de la Escritura no me es útil. Pero la palabra dice que toda la Escritura es útil, ¿verdad? Entonces, ver las cosas como realmente son y ver lo que esto representa. Pero en Proverbios 23, versículo 29, dice así: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo moratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron mas no me dolió, me azotaron mas no lo sentí. Cuando despertare,
aún lo volveré a buscar. ¿Saben qué es eso? Eso es nuestra relación con el pecado. Esa es nuestra relación con el pecado. Eso es lo que nos causa el pecado. El pecado nos causa dolor, el pecado nos causa herida, el pecado nos hace tambalear como alguien que está a la deriva en el mar, como alguien que está en la punta del mastelero. El pecado nos hace de una forma buscar lo que no debemos, que nuestro corazón se llene de cosas que no tiene que tener, empieza a mirar lo que no tiene que mirar y empieza a codiciar lo que no tiene que codiciar. Esto es lo que pasa. Pero ¿saben qué? Nos acostamos y decimos, cuando reconocemos nuestro pecado, qué terrible que es el pecado, qué daño que me causó. Vemos las heridas que nos deja el pecado, vemos las cicatrices que nos deja el pecado. En ese momento le pedimos perdón a Dios, confesamos nuestro pecado y decimos, Señor, no lo voy a hacer más. Y al otro día hacemos lo mismo. Lo volvemos a buscar, volvemos a pecar. Eso es lo que representa en este pasaje. Representa de las cosas que llenan nuestra vida. Son las cosas que se vienen hablando en el capítulo 4, desde el versículo 17, las cosas que se vienen hablando hasta este mismo pasaje. De esas cosas que tienen que salir, despojados del viejo hombre, ¿recuerdan? Que está viciado, está corrompido conforme a los deseos engañosos, despojados. O sea, vacíense, sáquenselo y ahora llénense con el Espíritu Santo. De eso se trata. Vacíense del pecado, no se llenen del pecado, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, no estén participando en conversaciones o en relaciones que no convienen ni edifican. Aléjense de esas cosas, porque esas cosas no convienen a santos. Y si esas cosas llenan su vida, su entendimiento va a ser corrompido, va a ser pervertido y no les va a permitir discernir la voluntad de Dios en cada oportunidad que les da. No se va a cumplir el propósito de la Escritura. Eso es lo que se trata de este pasaje en este lugar puntual en el que estamos ahora. Y por supuesto se toma la figura del vino, porque es claro lo que el vino causa. Entonces se lo lleva en distintos pasajes a esa misma condición de la relación que tenemos con el pecado. Entonces, al ver esta relación, hermano, tenemos que saber que aquello de lo que nosotros nos llenemos, eso será lo que controla nuestra vida. Lo que sale de la boca es de lo que está lleno el corazón. Entonces, la pregunta apropiada para este pasaje sería: ¿cuál es tu vino? ¿Cuál es tu vino? Mira, es una pregunta muy personal. Es algo de la vida cotidiana. ¿Cuál es tu vino? ¿Qué es lo que llena tu vida? ¿Qué es lo que llena tus pensamientos? ¿Qué es lo que controla tus acciones? ¿Qué son aquellas cosas que gobiernan tu mente cuando tomas decisiones? ¿Qué es lo que te está llenando? Esa es la pregunta que cada uno tiene que identificar en su propia vida. ¿Cuál es tu vino? Y no estoy hablando de si es Malbec o no sé, no conozco mucho de vino realmente. No estoy hablando de eso. Sino que estoy hablando de que identifiquemos nuestro pecado, de que identifiquemos aquellas pasiones que quedan en nosotros, ese pecado remanente que está controlando nuestras vidas. Eso es de lo que está hablando el pasaje. ¿Cuál es tu vino? ¿Qué llena tu vida? Eso es lo que la controla. Eso es lo que caerá cuando sacudan tu copa. Eso es lo que va a salir de ti cuando seas sacudido. Porque eso es de lo que está lleno. Eso es lo que responderá ante cada oportunidad de ser luz. Llega el momento en que tenemos que ser luz. Y seamos honestos, hermanos, no todos somos luz cuando tenemos que ser luz. Nosotros sabemos y tenemos en nuestra mente, en nuestra conciencia, bien claro, no le digo todas, pero sí la gran mayoría de las oportunidades que nosotros desaprovechamos para hacer luz, para dar un testimonio de Cristo y para vivir como Dios manda. Lo tenemos bien claro. Lo sabemos. La pregunta es: ¿por qué no aprovechamos esa oportunidad en ese momento? Porque nuestra vida estaba llena de lo que haya pasado en ese momento, de la forma que hayamos reaccionado. De eso estaba lleno nuestro corazón, de eso estaba lleno nuestra mente, eso nos estaba controlando y eso es lo que hicimos. Jesús, mis hermanos, terminó con el pecado para que ya nos enseñoree de nosotros. Él murió para terminar con el dominio del pecado, para terminar con el reinado del pecado, para que ya no vivamos conforme a nuestra concupiscencia,
o sea, siguiendo nuestros propios deseos, nuestra propia prudencia, sino para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, como nos enseña 1 Pedro 4. La forma en que vivimos, nuestro carácter, refleja de qué estamos llenos nosotros, refleja quién controla nuestra vida, refleja tu vida y tus acciones, que Cristo es tu Rey. ¿Refleja eso? Es personal la pregunta. Por eso el llamado es: no se llenen con nada de este mundo, no se llenen con ninguna de las cosas pasajeras, terrenales o perecederas. O como dice Juan en 1 de Juan 2:15-17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. El mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es verdad. En el texto de Efesios 5 estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, de poner por obra lo que Dios manda. Y cuando dice no améis al mundo, miren, hago siempre una comparación. Cuando el Señor dice que nosotros lo tenemos que amar a Él sobre todas las cosas, y dice que debemos aborrecer a los demás, no está hablando de odiar, sino que no hay nada que nosotros debamos amar más que a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo se muestra el amor a Dios? Por medio de la obediencia. Entonces, cuando uno ama más a otra cosa, la obediencia va a ser para eso que ama. La respuesta va a ser para eso que ama. Eso que ama puede ser su orgullo, su honor, ya saber, las cosas que puede haber adentro de él. Entonces, en lugar de amar a Dios y hacer y guardar sus mandamientos y hacer su voluntad, respondemos a ese amor que le tenemos a otras cosas. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Recuerden Timoteo 6 cuando dice, el problema es el amor al dinero. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque si uno ama el dinero, entonces su vida se va a moldear y se va a formar de tal manera que todo lo que se haga logre alcanzar el dinero que uno anhela. Entonces el dinero está gobernando sus decisiones por sobre el amor a Dios. Y eso no debe ser así. No debe ser así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el amor del Padre que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo es para que nosotros le amemos a Él porque Él nos amó primero. Y si le amamos como Él nos amó, entonces nuestra vida va a girar alrededor de Él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Es lo que dije al principio. Esas son las cosas de valor eterno. Las cosas que no van a cambiar, que no pueden ser quitadas. Llénense de lo eterno, de lo verdadero, de lo inconmovible, de lo que no les puede ser quitado. Como Marta y María, ¿recuerdan? Ella eligió la buena parte, la cual no le será quitada. Mira, vos estás turbada, atribulada, con muchas cosas, con muchos quehaceres, y está bien, son cosas que son necesarias. Pero no vengas a correr a María, porque María ha escogido la buena parte, la cual no le puede ser quitada. Las cosas de este mundo no las separaron de Cristo, ni de las cosas de valor eterno. Ella está a los pies de Cristo, buscando la palabra de su Maestro y buscando su voluntad. Eso no le va a ser quitado nunca, tiene valor eterno. Y así es como nosotros debemos vivir, hermano. Así es como nosotros debemos vivir. Llénense del modo de pensar bíblico, de la palabra, de su voluntad. Tomen su cruz cada día, mueran a sí mismos y sigan a Jesús. Que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, mis hermanos. Amen a Dios por sobre todas las cosas y no dejen que nada saque a Dios del trono de nuestro corazón, donde Jesús hoy está reinando sobre su pueblo. Por eso la pregunta de antes. ¿Tu vida muestra que Él es tu Rey? ¿Tu vida muestra que tu ciudadanía está en los cielos? ¿Tu vida muestra que no eres un ciudadano de este mundo, sino un ciudadano celestial? ¿Tu vida muestra que eres un embajador de las glorias eternas y no un ciudadano más de este mundo? La forma en que respondes, que te conduce, que decides, que actúas, es lo que va a mostrar quién es tu Rey. No se embriaguen, no se llenen de las cosas que moralmente pueden ser lícitas, pero que se convierten en un impedimento para acercarse a Dios. Cuando hay cosas que llenan nuestra vida, pero son un impedimento para acercarnos a Dios, hermano,
Entonces, eso estamos alejándonos de la voluntad de Dios y pecando contra el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es tu vino? ¿Cuál es tu vino? ¿La mentira? ¿El enojo? ¿El egoísmo? ¿La avaricia? ¿Las malas conversaciones? ¿La amargura? ¿La ira? ¿La hipocresía? ¿La fornicación? ¿La inmundicia? ¿La murmuración? ¿Cuál es tu vino? ¿Qué es lo que te llena de todas estas cosas? Cuando viene cada situación en la vida, en el andar diario, ¿respondes con estas cosas? ¿Respondes con una mentira? ¿Por temor a lo que puede pasar? ¿Respondes con enojo? ¿Actúas con egoísmo, aunque nadie se dé cuenta? ¿Actúas y tomas decisiones con avaricia, aunque nadie se dé cuenta? ¿Entras en una mala conversación? ¿Es la amargura la que controla tus acciones y tu respuesta a los demás? Y así, con cada una de las cosas mencionadas. ¿Cuál es tu vino? ¿Qué es lo que te embriaga? ¿Qué es lo que sale? Cuando llegan esos momentos, esas oportunidades que debemos aprovechar para darle la gloria a Dios. ¿Qué sale espontáneamente en las circunstancias que vives? Tal vez el orgullo, la contienda, la vanagloria. Orgullo, contienda, vanagloria. ¿Salen esas cosas cuando hay una disputa, cuando hay una diferencia? ¿Salen esas cosas? Eso es lo que está llenando tu vida. Eso es lo que te controla. ¿Cuál es tu vino? ¿Qué es lo que te embriaga? O tal vez sean cosas de la vida cotidiana las que te impiden acercarte al Señor y hacer su voluntad. Tal vez son cosas de la vida cotidiana, que son cosas lícitas, siempre y cuando no sean un impedimento para obedecer a Dios y cumplir tu función en el cuerpo de Cristo. Tal vez la familia, tal vez el trabajo, tal vez el estudio, tal vez las amistades, tal vez un hobby que puedas tener, tal vez tus preferencias, tal vez tus costumbres. Yo no sé. ¿Cuál es tu vida? ¿Qué es lo que te embriaga? Tal vez estas o las otras cosas hacen de tu vida una vida disoluta que no puede aprovechar bien el tiempo haciendo la voluntad de Dios y dándole la gloria en cada circunstancia y oportunidad. Es por eso, mis hermanos, que en lugar de estas cosas, el Espíritu Santo es el que debe llenarnos, es el que debe gobernarnos, es el que debe guiarnos con toda la plenitud de Dios. Es por eso, mis hermanos, que Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros y que su Espíritu nos anhela celosamente. Es por eso, hermanos, que nos fue dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio para poner por obra lo que es imposible para nosotros. No está en nosotros la capacidad de hacer la voluntad de Dios ni de darle la gloria. Estamos llenos de nosotros mismos y destituidos de la gloria de Dios. ¿Recuerda ese pasaje en Romanos 3? Cuando dice, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, significa nos quedamos cortos para darle la gloria a Dios. Todos nuestros esfuerzos se quedan cortos en darle la gloria a Dios. Eso es lo que significa. En nuestra propia capacidad nos quedamos cortos, estamos destituidos. Por eso ya no debemos llenarnos, o sea, alimentarnos de estas cosas, sino que, como dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O como lo dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Me hace acordar las palabras de Pablo a los Gálatas? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿van a acabar por la carne? ¿Pero qué tipo de fascinación produjo en ustedes lo que algunas personas dijeron que los hicieron abandonar la forma correcta de vivir la vida cristiana, dependiendo pura y exclusivamente de la gracia de Dios, para tratar de crecer en gracia delante de Dios, para tratar de tener un favor de Dios por medio de obras, en ese caso como la circuncisión o como otras cosas, o como logros personales o méritos personales? ¿Quién nos fascinó? Si son salvos es porque el Espíritu Santo empezó la obra regenerando el corazón. Y ahí no hay ningún mérito humano. Y así como empezó la obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Es una promesa de aquel que es fiel y que no puede fallar nunca. Entonces no necesita que nosotros terminemos la obra o que lo hagamos según nuestro parecer. No. Estamos para darle la gloria, dependiendo pura y exclusivamente de esa gracia que se
través de su voluntad. Se trata, hermanos, de estar llenos de la palabra de Dios y ponerla por obra con el poder del Espíritu Santo. Se trata de que la plenitud de Dios se muestre en nuestro carácter. El cristianismo, mis hermanos, el cristianismo se trata de que todo, absolutamente todo en nuestra vida gire alrededor de Dios. No es que Él tiene, y lo he dicho muchas veces esto, no es que Él tiene el primer lugar en nuestra vida. Por favor, esa es una frase nefasta. Es una frase totalmente nefasta para el cristianismo. Porque nos hace pensar que Dios tiene competencia con otras cosas de la vida. Entonces, si Él hoy tiene el primer lugar, bueno, mañana tiene el segundo, porque hay algo que es más importante, y ahí vamos como si fuera una carrera que va cabeza a cabeza. No es así. Dios es todo o no es nada. Dios es nuestra vida, no es lo más importante de nuestra vida. Él es nuestra vida. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él es nuestra vida. Entonces nuestra vida gira alrededor de Él. Todo lo demás se acomoda en base a Él, en base a lo que Él quiere, en base a su voluntad. Así es como ordenamos el resto de la vida, porque Él es nuestra vida. Hermanos, Él es el sol de justicia y Él es el centro de nuestro universo. Dependemos de Él en todos nuestros movimientos y dependemos de su luz y de su poder para vivir. Eso es Cristo para nosotros. Por eso dice el versículo 18 del capítulo 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo. No se trata, hermanos, de agregar a Dios a la estructura de nuestra vida, sino que el cristianismo se trata de estructurar toda nuestra vida por la palabra de Dios alrededor de Él, que es nuestra vida. No hagamos del cristianismo una religión vacía, sin sentido, solamente de cumplimiento de reglas o de logros personales. El cristianismo se trata de mostrar la vida de Cristo en nosotros, siendo Él nuestra vida y viviendo todo el tiempo dependiendo de su gracia para la gloria de su nombre. Y hermanos, esto solamente es posible porque el Espíritu Santo de Dios y su poder moran en nosotros. Llenémonos del Espíritu Santo, de la palabra, que ellos controlen nuestras vidas y que lo que hagamos le dé la gloria y que la gloria sea siempre para Él. Nuestros nombres van a pasar, nadie los va a recordar, pero tienen que recordar el nombre de Cristo. Una vez leí una frase que decía: si no me conoces a mí, no perdés nada, pero si no conoces a Cristo, perdiste todo eternamente. Y de eso se trata. No vamos a conocer a nosotros, ni nuestra santidad, ni nuestra iglesia, ni nuestra jactancia, sino de dar a conocer a Cristo, mostrando su gloria en cada paso de nuestra vida. Los integrantes de la iglesia son plenos. Vamos a ver. Amado Dios, gracias por Cristo. Gracias porque Él hace posible nuestra vida. Gracias porque estamos seguros en Dios. Nadie nos puede tocar en tus manos. Ahí nos ha guardado. Por tu poder estamos guardados hasta ese día en que se manifieste plenamente nuestra salvación. Ya sea que vengas a buscarnos o vayamos a ti. Oh Padre, ayúdanos a vivir como es digno de tu nombre el tiempo de nuestra peregrinación, llenándonos de ti, de tu palabra, que tu Espíritu nos controle completamente en todos los aspectos de la vida, nos guíe, nos dé sabiduría, nos ilumine